Bien, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un honor, un privilegio estar con ustedes, compartiendo con el grupo, pues, esta clase tan interesante como es la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica, le decimos hermenéutica bíblica porque ya vamos a observar que existen otro tipo de hermenéuticas, no solo la hermenéutica bíblica, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo que es la definición. Y comprendan que hay varios tipos de definiciones. Y antes de continuar la clase, a diferencia de método inductivo, que en algún momento lo van a ver también, parte del programa, hermenéutica bíblica tiene bastantes conceptos y teorías, más que práctica. Entonces vamos a tratar de combinar la práctica o dejar el aspecto práctico con algunos ejemplos en la medida que desarrollemos el resto del curso y con el proyecto final. Pero estas primeras clases van a ser más de conceptualización, conceptos, ideas, posturas, la parte teológica, que ustedes empapen qué es hermenéutica bíblica. De eso se trata y cuyo objetivo de esta primera clase es qué es la hermenéutica bíblica, su campo de estudio, y vamos a hablar del hermeneuta, o sea, de usted, de la intérprete y del texto. Bien, el concepto hermenéutica básicamente es la ciencia, oiga bien, la ciencia de la interpretación del texto bíblico, hermenéutica bíblica, ¿verdad? La ciencia de la interpretación del texto bíblico. Esta palabra hermenéutica procede del término griego hermeneo, que es un verbo, que literalmente se traduce como interpretar. Hay un pasaje en Hechos, capítulo 14, 11 al 15, donde aparece esta palabrita que tiene que ver con que está Pablo y Silas, o perdón, Pablo y Bernabé, en donde a uno le dicen Zeus y a otro le dicen el mensajero, Hermes. Ese vocablo aparece en ese texto. Hermeneu significa o se traduce como interpretar. Ahora, claro, ya una interpretación literal de lo que es hermenéutica a nivel general, incluyendo hermenéutica bíblica, como les dije, hermenéutica es una ciencia. Hermenéutica es una ciencia. Y no solo hay hermenéutica bíblica, hay hermenéutica filosófica, hermenéutica jurídica, ¿verdad? Ahí están ya los hermanos conectándose, los que faltan, perdón. Hermenéutica jurídica. Entonces, obviamente, tenemos que nosotros diferenciar el campo de estudio. La definición anterior es la que mostré con el título, con el verso referente, es que esa palabra hermeneu o hermeneu aparece en Hechos 14, 11 y 15. Bien, una definición más literal que engloba hermenéutica para todos los campos de estudio, incluyendo, lógicamente, la hermenéutica bíblica. Esta la podríamos definir, la podemos definir, la hermenéutica, como la ciencia de la interpretación o de encontrar el significado de las palabras, frases del autor y explicarlos a otros. Le doy un ejemplo. Usted lee el titular de un periódico y la noticia, por supuesto, y de repente usted lo que hace es, perdón, apágame todos los micrófonos, por favor. Yo siento unos ruiditos ahí. Todos los micrófonos los quiero apagaditos. Gracias. La hermenéutica
Es aquella entonces ciencia que me sirve para interpretar palabras, frases de un autor y explicárselos a otro. Entonces, yo agarro la hoja de un periódico, veo el anuncio, perdí el titular y veo o un artículo central y después yo lo que hago es interpretar lo que dijo el autor del artículo. Y lo interpreto para mí y después lo explico para otro. En sentido literal, eso significa hermenéutica. Eso significa hermenéutica. Hay otra definición. Ya hablamos de la definición lingüística. Ya hablamos de la definición de dónde proviene el término hermenéutica. Vayan anotando esas ideas. Ahora hablemos de una definición lingüística. La definición lingüística tiene que ver con una tradición mitológica de la época de los dioses griegos. Hermenéutica proviene del nombre Hermes. ¿Quién era Hermes? Era el dios mensajero de los griegos, también conocido como el dios de la ciencia, del discurso, de la escritura, de la invención y del arte. Hermes trasladaba el mensaje de Zeus y los dioses del Partenón griego a los seres humanos. Esa transmisión, lo que hacía Hermes es interpretar. Por cierto, y esto lo voy a dejar como anécdota, en una clase de hermenéutica, un estudiante me dijo que hermenéutica era del diablo. Pues yo me pareció muy simpático aquello y pensé, bueno, por algo lo dirá. Entonces le pedí algún tipo de explicación. ¿Por qué creen que él decía que era del diablo? Porque como la historia de la palabra Hermes y hermenéutica tienen relación, entonces, como se habla de dioses y todo eso, él decía que por eso era del diablo, porque tenía que ver con la mitología griega y eso era del diablo, era pagano y todo eso. Bueno, a mí me pareció graciosa la explicación, pero la verdad que la hermenéutica es una ciencia y muchas veces la Biblia, para entenderla, obviamente se agarra de las ciencias auxiliares. Es algo válido, no es algo negativo, al contrario, es positivo porque nos ayuda a comprender el texto. Si usted, por ejemplo, ha escuchado eso, pues explíquele, ¿verdad? Que es una definición lingüística la que se está haciendo. Eh, Vamos a hablar de otra definición. Estamos viendo varias definiciones. Vayan anotando sus preguntas. La definición técnica. Ahora, hermenéutica es ya aplicado al texto bíblico. Podríamos decir que la hermenéutica bíblica es la ciencia, volvemos a repetir esto de ciencia y el arte de la interpretación, pero ahora de qué? No del periódico, no de un libro de texto de leyes jurídicas, leyes civiles, no no un libro de filosofía que nos hable del hombre o de la fenomenología, no. Ya aplicada el concepto a hermenéutica bíblica, por eso se llama hermenéutica bíblica, ya sería ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia, ¿verdad? En teología, en los cursos de teología, en los programas de bachillerato, licenciatura y todo esto, la hermenéutica es la disciplina de los estudios bíblicos
que nos da las pautas, nos da los principios y los métodos para la interpretación de qué, del significado del texto bíblico. Y una vez que tengamos el significado, pues la aplicación de determinado significado o del texto para nuestra vida. Ahí la diferencia entonces, hermanos y hermanas, de ese concepto de hermenéutica a nivel general como ciencia y ahora el concepto de hermenéutica bíblica. Yo les podría preguntar, ¿cuántos tipos de hermenéutica? ¿Solo hay hermenéutica bíblica o el concepto hermenéutica solo es aplicado a la Biblia? La respuesta es no, porque puede ser aplicado a otras ciencias. Hay varios términos griegos usados en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué me refiero con esto? Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en la lengua griega, particularmente en el griego vulgar que se llamaba griego koiné. Los autores bíblicos originales del Nuevo Testamento, llámese estos evangelios, el libro de los Hechos, las cartas, ellos utilizaron el griego para escribir. A nosotros nos han llegado pues las traducciones y las versiones bíblicas, ya hasta nuestro propio idioma. Bien, cuando uno va al texto bíblico, se encuentra ahí con determinadas palabritas que tienen relación a hermeneo. Una de ellas, que es la primera que aparece ahí, es jeremenea o Jeremenea. No se preocupen tanto por el sonido. Esta palabra Jeremia se puede traducir literalmente como una interpretación. Como una interpretación. Esta palabra la van a encontrar en Primera de Corintios 12:10 y en Primera de Corintios 14:26. Posteriormente, fuera de clase, ustedes pueden comprobar la cita. Pero claro, hay que ver el término griego. Pero pueden revisar cómo lo traducen los Biblias. Otra palabra relacionada con la definición de hermenéutica y con la palabra hermenéutica es la expresión diermeneo. Diermeneo. Termina en O, se pronuncia U. Diermeneo. Esta palabra se puede traducir como explicar, también como interpretar. Aparece en Lucas 24:27 y en 1 Corintios 12:30 también, al igual que la otra que aparece en 12:10 y en 1 Corintios 14:5. La tercera palabra relacionada con hermeneu, que se traduce como hermenéutica, es la palabra diermeneutes. Diermeneutes. Diermeneutes se traduce una persona que interpreta. Ya que no está hablando exactamente de lo que está interpretando, sino de la persona que hace la acción de interpretar. También se puede traducir como una persona que explica completamente. Este término aparece en 1 Corintios 14:28. Un cuarto término, una cuarta palabra, es deshermeneutos. Deshermeneutos puede traducirse como algo difícil de explicar. Algo difícil de explicar. Hay una referencia bíblica en Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Bien. Estos términos, hermanos y hermanas, están relacionadas con el término hermeneo. Vayan anotando alguna preguntita que tienen por ahí o algún comentario, ¿verdad? Bien, seguimos hablando de la definición y retomando el tema de Hermes y la mitología griega.
Pues hermenéutica, hermanos, también es considerado como el arte de la interpretación. Ahí está el término griego, hermenéutica, tene. Obviamente yo no le voy a preguntar términos en griego, ¿verdad? En el examen. Sí, significado de la interpretación o de hermenéutica. Pues fíjense que en la Grecia antigua, con respecto a este tema de la mitología, hermenéutica era la ciencia del arte de la interpretación que designaba la actividad de llevar los mensajes de los dioses a los hombres. Por eso hablamos de actividad, porque uno de ellos era Hermes. Entonces venía el dios, daba una palabra, Hermes la conducía y a las personas les decía qué era. Obviamente esto tiene que ver con la ideología griega, ¿verdad? En la época antigua. Pero culturalmente de ahí procede el término hermenéutica. También la hermenéutica es considerado un ángel, es decir, literalmente un mensajero. Si ustedes saben, ángel se traduce, viene en el hebreo mensajero, ¿verdad? Y en el griego también. Tiene que ver con hermenéutica, porque era aquel que transmitía el mensaje de Dios. Obviamente todo esto está relacionado. El mensajero, el mensaje. Tenemos más aquí de lo de la mitología. Pues lo que les estaba hablando, ¿verdad? Hermes, el mensajero de los dioses que ejercía algún tipo de actividad práctica, llevando y trayendo anuncios de profecía. ¿Verdad? Ok, hablemos ahora de la importancia de la hermenéutica. Ya vimos el concepto de hermenéutica. Y el concepto de hermenéutica tiene que ver básicamente con interpretar, o es la ciencia y el arte de la interpretación. ¿La interpretación de qué? De el significado de palabras y frases de determinado autor. Y además explicarlo a otros. Eso es el significado tácito de hermenéutica. Ahora, hermenéutica bíblica lo describimos como es la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. ¿Ok? Bien, hablemos de la importancia. ¿Tiene relevancia la hermenéutica? ¿Es importante estudiarla? ¿O es suficiente con que yo abra la Biblia y empiece a hablar? Bien, según Pedro, los apóstoles se debían de enfocar en dos cosas en el libro de los Hechos. Si ustedes recuerdan, en Hechos hay un problema ahí porque los apóstoles no podían hacerlo todo y ellos tienen que concentrarse en lo que les dijo el Señor Jesús en el mandato. Bueno, Pedro habla de que ellos deberían de persistir y enfocarse en dos aspectos. Uno de ellos es la oración y el otro, importantísimo, era el ministerio de la palabra. Y aquí tenemos que hablar varias cositas con esto del ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían que predicar al Jesús que caminó con ellos y resucitó. Y tenían que predicar lo que le enseñaba. Eso es interpretación. Eso es hermenéutica. En sí, la importancia de la hermenéutica bíblica, hermanos, está en la misma expresión de hermenéutica bíblica, valga la redundancia. Porque si hermenéutica bíblica es el arte y la ciencia de predicar, de exponer la palabra de Dios, ahí, hermanos, está la importancia y no creo
que necesitemos explicar la importancia de la hermenéutica bíblica, porque el hecho está en la misma palabra. Estamos, nuestro deber como predicadores, pastores, maestros, evangelistas, es enfocarnos no solo en la oración y en los ejercicios espirituales, sino en el ministerio de la palabra. Pero la palabra, ¿cuál palabra? Bueno, la que está escrita, ¿no? Y entonces por eso coge importancia la hermenéutica bíblica. Es de sumo cuidado y de suma importancia la hermenéutica bíblica. No hay que tomarla a la ligera. A algunas personas creo que lo hacen. Le restan importancia a la hermenéutica bíblica porque tienen una idea, una ideología o una formación que el suspiro divino es lo más importante. Ojo, ojo, hay que tener cuidado. Y vamos a ver lo que está relacionado a la hermenéutica bíblica, al círculo hermenéutico, al triángulo hermenéutico, que más adelante lo vamos a ver. Siguiendo con el tema de la importancia bíblica, nos topamos con un texto bien interesante en el Antiguo Testamento, en donde el sacerdote Esdras, un conocido erudito de la época, establece 4 aspectos hermenéuticos, que hoy los conocemos como aspectos hermenéuticos, que son de mucha importancia. Y es prácticamente el método que él utiliza en la época. Para él, estos aspectos relacionados con la ley mosaica son que para estudiar la palabra de Dios, en este caso la ley del Antiguo Testamento, primero tenemos que prepararnos en el corazón, preparar el corazón. Eso es una primera realidad que expone Esdras 7:10. Después, o sea, estar dispuesto, ser humilde, poner atención a lo que dice el Espíritu Santo, etcétera. Preparar el corazón. Segundo, investigar en la palabra de Dios. Meternos en la escritura, a conocer lo que ella nos está diciendo. O sea, estudiarla. Estudiarla de una forma sistemática, responsable, profesional. Y tercero, aplicar la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Obviamente dicen que uno no da lo que no tiene, uno da lo que tiene. Cuando uno aplica y cumple la palabra, pues hermanos, es porque tenemos algo que hacer o tenemos algo que dar. Con nuestro testimonio, por ejemplo, aplicamos y cumplimos la palabra y con el conocimiento que hemos adquirido a través del paso anterior, que es el estudio. Pero no solo quedarnos en el mero testimonio, hay un deber, y esto también lo dice el Nuevo Testamento: ir y hacer discípulos. Y los discípulos no se hacen de la noche a la mañana. Bueno, de hecho usted no los hace. Usted es elegido para acompañar en el discipulado a un grupo de personas. Hermanos, hay que enseñar. El cuarto aspecto que nos presenta Esdras 7:10 con respecto y relación a la importancia de la hermenéutica bíblica es que tenemos que enseñar al pueblo de Dios los estatutos y decretos que el Señor nos manda en su palabra. Enseñar. Ya para enseñar hay que estar preparados, hay que tener un buen testimonio de vida, ¿verdad? Hay que conocer y tener un corazón dispuesto. Timoteo también nos habla de la importancia de la palabra del Señor, perdón, de la hermenéutica bíblica, o sea, de la hermenéutica aplicada a la palabra del Señor.
Pablo, un gran hermeneuta, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, establece algunos propósitos en la misma escritura, en la misma Biblia, cuando éste le da consejos a Timoteo en la segunda carta. Y le dice que estés enteramente preparado para toda obra. Y le dice, enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Ahora, la pregunta es, ¿estamos preparados para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia? Cuando el requisito es entender la expresión, toda la escritura es útil para. Pues hablando del contexto de Timoteo, obviamente Pablo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento y a las palabras de Jesús. Y más adelante se relaciona todo el resto del Nuevo Testamento cuando dice toda la escritura, pero en su momento está relacionado al Antiguo Testamento y a las palabras de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil la escritura? Obviamente para enseñarla. Al enseñar usted redarguye, o el Espíritu Santo redarguye, ¿verdad? A través de usted. Corrige, instruye en justicia. Y el propósito es que todo hombre esté preparado, ¿no? Esté preparado. Entonces, he ahí la importancia de la hermenéutica. Les repito, el versículo de 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir, y útil para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios, quien usted y yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La importancia de la hermenéutica bíblica. Volviendo al efecto de Esdras y este texto del 7:10, el versículo menciona que Esdras había preparado su corazón para enseñar, para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel. 4 términos importantes, 4 ideas que se desglosan aquí. Humillar, obviamente humillar que el corazón, ser humilde, es una virtud básica que Jesús enseñó. Tener ese corazón dispuesto para percibir, para recibir lo que se nos viene. Investigar, investigar diligentemente, minuciosamente en la palabra de Dios, en la escritura, o sea, en hacer hermenéutica. Luego, en obedecer la palabra de Dios, lo que nos dice, lo que hemos investigado, a fin de que la interpretación nuestra y la predicación nuestra o la enseñanza nuestra, obviamente tiene que ser de la escritura y su forma en obediencia, o sea, obedecer. Y enseñar a otros a que enseñen también, enseñar a otros a que se preparen, enseñar a otros a obedecer, a investigar. No debemos de quedarnos con lo que nosotros y lo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo creo que la escritura no nos van a hacer egoístas en ese sentido. ¿Verdad? Usted tiene que el contenido que son las Sagradas Escrituras, usted tiene que trasladarlo, manifestarlo a otro, no quedarse usted con eso. Importancia, ¿verdad? Importancia que está relacionado con la misma definición. Obviamente la hermenéutica o en la hermenéutica hay reglas cualesquiera necesarias para explicar el significado de algún texto bíblico, en nuestro caso la Biblia. O sea que la definición y la importancia están ligadas, están bien unidas, ¿verdad?
lo que es la definición de hermenéutica bíblica con la importancia de hermenéutica bíblica. No son mutuamente excluyentes, como dicen, ¿verdad? O separadas, no. Hay mucha relación entre la definición de hermenéutica bíblica y la importancia. Podríamos decir que casi es lo mismo, ¿verdad? Ahora, hay en la importancia de la hermenéutica bíblica, hay ciertas diferencias de diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, en la hermenéutica bíblica, hablando de su importancia, existe la diferencia lingüística y ortográfica. Cuando me refiero a la diferencia de lingüística y ortográfica, me estoy refiriendo a los idiomas bíblicos o los idiomas en que se escribió la Biblia originalmente, hebreo, griego, arameo, ¿verdad? Hay muchas diferencias, hermanos, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo, o entre el Antiguo y el Nuevo, en manera de palabras, definiciones. De repente, alma, un término griego, no significa lo mismo en Nuevo Testamento que en el hebreo. Nefesh es diferente. Entonces, hay diferencias. También, otro tipo de diferencias son las culturales. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento crece más en lo que en aquel entonces se llamaba el Occidente, todo lo que tiene que ver con Europa y el mar Mediterráneo, y el Antiguo Testamento tiene diferencias con el Nuevo porque se enfoca más en el Medio Oriente, en lo que era aquel entonces antes Babilonia, Egipto, la Mesopotamia, ¿verdad? Y también hay diferencias de aspecto cultura, temporales, de tiempo. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en menos de 100 años, pero el Antiguo Testamento tuvo que pasar un proceso de casi 1000 años para escribirse. También hay diferencias geográficas. Israel, África, Israel, Europa, etc. Entonces, esto tiene que ver con la importancia, ¿va? Y de la hermenéutica. Eh, ya pasándonos estrictamente en el campo bíblico, de modo general, la hermenéutica, como repito, es la ciencia que aplica todas las reglas para la explicación, para el entendimiento de algún pasaje bíblico. Por eso, la hermenéutica en el campo bíblico se le conoce como la ciencia de la interpretación bíblica. Y obviamente cuando hablamos de ciencia, pues la gente pone un poco de recelo a esa expresión, pero no le lleve miedo. Cuando hablamos de ciencia o de la hermenéutica como ciencia, es que tiene un método, tiene una estructura, tiene un objeto de estudio, tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de la hermenéutica como ciencia. Es que a veces estamos siempre separando eso de la ciencia con la Biblia, ¿verdad? El estudio de la hermenéutica bíblica obviamente reviste importancia. ¿Por qué? Vamos a ver estas razones y de ahí vamos a ver la necesidad del estudio de la hermenéutica y ahí vamos a hacer una pausa para preguntas y comentarios. El estudio de la hermenéutica bíblica reviste importancia por las siguientes razones. Número uno, es el estudio inteligente, ¿va? Comprensivo de la Biblia. O este estudio inteligente de la Biblia es lo único que le proveerá al ministro, al líder, al predicador, el material adecuado para la construcción de la teología. Cuando hablamos de un estudio inteligente de la Biblia, es que nos estamos basando en las reglas de la hermenéutica. Hay un orden, hay una estructura, hay un método. Entonces, si nosotros aplicáramos las reglas de la hermenéutica,
pues tendríamos un estudio un poco más inteligente, más sustancial del material que estamos estudiando a la hora de producir nuestra propia teología o reproducir teología. Otra razón es que el predicador tendrá en su sermón una sólida, o contendrá su sermón o las palabras que él dice, una sólida y correcta interpretación bíblica y no va a estirar el texto, porque hay predicadores que a veces estiran el texto como si fuera un chicle. O sea, a veces el versículo lo estiran tanto que quieren que les dé la respuesta de todo lo que ellos piensan. No, ¿verdad? Cuidadito con cometer eso. También reviste importancia porque la instrucción bíblica de los miembros de la iglesia demanda más en el tiempo de hoy que se haga una perspectiva correcta y, como dicen por ahí, una sana interpretación de la Biblia, ¿verdad? Como lo trata de explicar 2 Timoteo 2, 14 al 18. Hermanos y hermanas, la demanda para nosotros hoy, o mejor dicho, el reto, es que estemos preparados cada vez que estemos subidos, o ahora que estamos en predicaciones online, en la computadora, predicando o enseñando. Tenemos que estar preparados con una perspectiva correcta y una interpretación lo más bíblico posible de lo que estamos hablando en cada sermón o enseñanza. Importancia número 4, la defensa de la verdad bíblica a los ataques. ¿Por qué también nosotros tenemos que estudiar la Biblia, de forma ordenada, sistemática, utilizando un método hermenéutico? Es porque también la fe cristiana y el cristianismo y la misma Biblia están bajo ataque. ¿Ataque de qué? De las críticas, de los indoctos, de los ateos, de sus errores. Obviamente exige de parte de nosotros un manejo responsable del conocimiento, un manejo consistente de la escritura bíblica, que estemos preparados, porque muchas veces, hermanos, hasta las sectas heréticas están mejores preparadas en teoría, en conocimiento, que algunos cristianos evangélicos. Por eso la hermenéutica bíblica es una ayuda suprema para esta razón. Estamos hablando de hermenéutica, su importancia, por qué es, las razones por qué es importante, y también ahora la necesidad del estudio hermenéutico, aunque yo creo que ya lo dije. Pero vamos a repasar algunos elementos, ¿verdad? Antes de darle paso a ustedes. Ahora, ¿es necesario el estudio de la hermenéutica bíblica? ¿Sí o no? Pues yo considero que sí. Uno de los motivos por qué es necesario el estudio de la hermenéutica bíblica es debido a la dificultad que existe para traducir literalmente de un idioma a otro las características propias del lenguaje humano en que se escribió determinado texto. Por ejemplo, si yo voy a hablar del Antiguo Testamento, tengo que darme cuenta que él se escribió en hebreo. Otro idioma, otra cultura, otra situación de vida, diferente a mi español. Entonces, eso me lleva al segundo aspecto, es que las Sagradas Escrituras no fueron escritas en español ni inglés, sino en idiomas que hoy ya no existen, están muertos, como es el hebreo bíblico y el griego bíblico. Ustedes pueden ir a Israel y hablan hebreo, pero no es no es el mismo hebreo con que se escribió el Antiguo Testamento. Ustedes van a Grecia y hablan griego, pero no es el mismo griego con que se escribió el Nuevo Testamento.
De hecho, por eso requiere una necesidad del estudio bíblico fuerte y profundo, ¿verdad? Para inclusive superar esos obstáculos. También es necesario por la naturaleza misma de las Sagradas Escrituras para interpretarlas correctamente. O sea, recuerden, Dios reveló su palabra para que la entendiéramos bien. No solo para que la entendamos, sino para que la entendáramos bien. Porque usted lo puede entender, pero ¿qué tal que entienda algo que es erróneo? No, para entenderla bien. Tenemos el derecho y la obligación de conocer bien las Sagradas Escrituras. Como cristianos maduros, comprometidos, tenemos que tener la responsabilidad, obviamente el derecho, pero la obligación de conocer bien nuestra Biblia. Y para eso, una herramienta valiosísima es la hermenéutica bíblica. Si nosotros pensamos que no necesitamos la hermenéutica bíblica, aunque sea una ciencia humana, creo que cometemos un error. Primero, de orgullo o falta de humildad. Segundo, creo que de ignorancia. ¿Por qué? Porque nosotros no crecimos sabiendo todos estos misterios. Lo hemos aprendido en la medida que nosotros hemos venido a los pies de Cristo. Y aún, hermanos y hermanas, en las iglesias, que no es tampoco el propósito fundamental enseñar teología a nivel de seminarios, para eso existen los seminarios, y es una razón más por la cual usted y yo debemos de entender que es necesario el estudio de la Biblia a través de la hermenéutica. Otros elementos necesarios porque el estudio de la hermenéutica bíblica es que la hermenéutica o las Sagradas Escrituras, o mejor dicho, la Biblia, sujeta a una correcta hermenéutica, va a eliminar en la medida de lo posible algunas cuestiones erróneas y más que todo nos va a acercar más al mensaje que quiso decir el autor original inspirado, a un acercamiento a las Sagradas Escrituras. Eso me da el aspecto 6, o nos pasa el aspecto 6, es que solo una aproximación correcta a la Sagrada Escritura, con el apoyo de una sana hermenéutica, porque también puede haber una incorrecta hermenéutica, nos va a salvar de muchos errores que hemos cometido. Por eso es importante esto de el estudio hermenéutico. Y por último, la hermenéutica nos capacita, la hermenéutica bíblica nos capacita para descubrir lo que Dios ha dicho en la escritura, determinando el significado de lo que la palabra de Dios dice, a diferencia de la palabra humana, ¿verdad? Por eso entonces se vuelve relevante lo de la hermenéutica bíblica. Bien, antes de continuar con el tema, con la primera clase, sí me gustaría tener el comentario de ustedes, alguna pregunta, porque de esto se trata, que aprendamos todos y quisiera pues darle la participación a algunos de ustedes que quieran comentar o preguntar. Bien, queda abierta la tribuna, el espacio, para que ustedes pregunten. Como no los miro, para no cerrar la pantalla, me gustaría que primero se presentara y que nos faltó eso, por cierto, pero como ya nos conocimos, ya hicimos la presentación formal ya día, ¿verdad? Cuando empezamos esto. Entonces, tal vez ahorita me recuerdan sus nombres. Bien, ¿quién quiere iniciar comentando? Vamos, anímense.
Si no, sigo con la batería. Si me dan la guitarra, yo sigo. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Nombre, hermano? Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Jorge Moura. Dígame, Jorge. Es que, bueno, se escucha bien, va todo y la definición de la hermenéutica y todo eso. Pero, bueno, en lo personal yo siempre he sentido un cierto temorcito a la hora de predicar, ¿va? Y no sé si les pasará a otros o solo a mí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer uso de la hermenéutica, por ejemplo, en algún tema que uno quiera exponer? Bueno, le contaré algo, ¿va? No sé si es su comentario, su pregunta o quiere decir algo más, hermano. Jorge. No, solamente, hermano. Ok. Bien, obviamente no hemos desarrollado el curso como para poder ampliar toda la pregunta en la dimensión que usted se merece, pero le puedo dar algunos tips, ¿verdad? A la hora de que usted se para allá en adelante. Se para enfrente a predicar. Definitivamente, hermano Jorge, usted tiene que dedicar una vez que usted decida o le den el tema o en qué texto trabajar. Cuando usted ya tiene esos dos elementos, después de un tiempo de oración, obviamente, usted lo que tiene que hacer es leer mucho dónde está su pasaje, qué rodea su pasaje, conocer bien qué está diciendo el autor bíblico, qué dice antes, qué dice después, cuál es la idea detrás de lo que está leyendo, si hay un propósito general del libro que está estudiando o el texto donde que usted escogió, obviamente tiene que estudiar todo lo que hay detrás del libro para que usted tenga una idea completa. Primero tiene que empaparse de la idea completa de qué quiere decir el autor cuando escribió ese versículo. Obviamente el bosquejo de su sermón, y es otra cosa que debe de construir, cuando usted está construyendo su sermón, pues usted tiene que, váyase a lo práctico, ¿verdad? Si va a escoger un versículo bíblico, yo sugiero que mejor exponga un texto bíblico a que le den un tema. Pero si le dan un tema, usted tiene que escoger los versículos bíblicos más cercanos a lo que quiere decir con el tema. Por ejemplo, si a mí me dan el tema del amor, pues ¿de cuál amor en primer lugar? Porque hay tres tipos de amor. Entonces no voy a escoger Cantar de los Cantares para hablar del amor entre Dios y el pueblo, aunque ahí es más un amor sexual el que hay en Cantar de los Cantares. Entonces, definitivamente usted tiene que empaparse del libro, del texto, anotar ideas principales, buscar comentarios bíblicos de lo que explican, estructurar un sermón de tal manera de que todas las ideas vayan relacionadas. Obviamente hay mucho detrás. Para predicar, usted tiene que interpretar primero. Y para interpretar, usted tiene que utilizar tanto el método inductivo como el hermenéutico. O sea que es un proceso bien largo, que requiere muchas horas de estudio y de trabajo. Pero yo creo que ese es el reto. El reto es trabajar más lo que se está estudiando, profundizar, ¿verdad? Porque si yo le doy, no le puedo decir haga 1, 2, 3 cositas, no. Requiere mucho estudio, hermano. Mucho, para que usted tenga no solo la suficiente autoridad, sino el suficiente léxico, que la gente lo comprenda, ¿verdad? Todo lo que usted va a decir ahí arriba. Predicar no es fácil. Hay gente que tiene facilidad de palabra, pero una cosa es la facilidad de palabra y otra cosa es hacer un proceso hermenéutico. Les decía
tenemos que acercarnos con un espíritu respetuoso y con un espíritu dócil. ¿Por qué? Porque estamos frente a la palabra de Dios. Debemos ser humildes y enseñar con esa actitud, ¿verdad? A otros. Otras disposiciones son que tenemos que tener amor a la verdad. Para estudiar con provecho la Biblia, es necesario que usted y yo tengamos un corazón que ama la verdad de Dios. Y por eso queremos conocerla. Nosotros tenemos que amar la Biblia. O sea, no idolatrar el libro, amar el contenido. Porque es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Y tenemos que hacer hambre a la palabra de Dios con deseo sustancial de conocerlo. Otra disposición que tenemos que tener hacia la Biblia, y es el estudio de la Escritura utilizando la hermenéutica, es una paciencia. Y aquí también quisiera detener. Fíjense bien, un predicador famoso en uno de sus sermones contó que él requiere, obviamente no los estoy mintiendo, lo escuché en una prédica de él requiere 20 horas de estudio bíblico personal para terminar de preparar sus sermones dominicales. Si usted divide 20 entre 6, porque digamos, si empieza a prepararse el lunes y termina el sábado, pues usted, hermano, o esta persona va a requerir 3.3 horas diarias de estudio bíblico para preparar el sermón. La paciencia, la diligencia, la perseverancia son virtudes indispensables para estudiar provechosamente las Sagradas Escrituras. Si usted se levanta y quiere estudiar la palabra de Dios o en la noche, antes de acostarse, y empieza a bostezar y quiere estudiar la palabra de Dios, mejor no lo haga porque ni le va a dedicar tiempo, ni paciencia, ni diligencia, ni perseverancia. Paciencia al estudio bíblico. 5, prudencia al estudio bíblico. Hay que iniciar el estudio de la Biblia desde lo más sencillo, hermanos. Miren, si usted está evangelizando y tiene a su cargo el ministerio de nuevos convertidos y les da discipulado y les pide que lea la Biblia, pues lo recomendable para un nuevo convertido es que leamos el Nuevo Testamento. Y no todo. Las partes más claras y sencillas, como los evangelios. Y tampoco no todos los evangelios. Usted recomiéndale a alguien recién convertido Marcos o el evangelio de Lucas. Mateo y Juan son evangelios más complejos. No le vaya a meter Romano porque Romano es una carta bien, el de las más complicadas de entenderle a Pablo. Solo porque aparece Juan 3:16 y Juan 6:23 ahí, no es que usted tiene que, o Romanos 8:14, no sé. El hecho de que haya versículos famosos y que nos aprendimos en la escuela dominical de niños no significa que Romanos hay que recomendárselo a los recién convertidos. Póngale una carta práctica, Efesios y sobre todo del capítulo 4 en adelante, ¿verdad? Hermano, prudencia en el estudio bíblico. A un recién convertido no le vaya a recomendar Eclesiastés o Job o el libro de Apocalipsis o el profeta Jeremías o el profeta Isaías. Hermanos, hay libros bien complejos. Prudencia al acercarnos al texto bíblico. Tenemos que tener cuidado porque es dudoso decir que un cristiano entiende toda la Biblia. También
dudoso que un cristiano pueda entender toda la Biblia o parte de la Biblia sin que otros le enseñen. Nadie nace aprendido, necesita que le enseñen. Así como usted y yo necesitábamos en algún momento un maestro que nos guiara, un hermano maduro en la fe, un líder, así sus discípulos necesitan que les enseñen. Dice la Biblia, lo que has oído de mí, esto enseña. Ninguna instrucción humana es perfecta, porque aún la hermenéutica bíblica no es perfecta, porque es humana. Recuerde que es una ciencia. Solo Cristo es perfecto. Pero ese perfecto Cristo nos manda a enseñarnos unos a otros. Yo sigo aprendiendo. Puedo aprender de usted. Usted está aprendiendo. Está enseñando. Que el Espíritu Santo, recuerde, es el don. Nos da el don, perdón, de maestro, algunos, de instructor, de predicador. Entonces, tengamos cuidado con algunas cosas. Dice ahí el libre examen de las Escrituras, un principio de la Reforma. Voy a bajar esto que tengo aquí. Es un principio de la Reforma protestante, era el libre examen de las Escrituras. Pero decir libre examen de las Escrituras no quiere decir libertinaje en la interpretación. Hay una capacidad universal para entender el mensaje básico de las Escrituras. Eso está claro. El mensaje de salvación, por ejemplo. El mensaje de Cristo como Hijo de Dios. 2. Pero todos los humanos pueden estudiar la Biblia, sí. Ahora, ¿Dios quiere que todos entiendan? Sí, pero no todos tienen oídos para entender. No todos quieren dejarse guiar. No todos hacen que, aunque tengan libre pase para estudiar las Escrituras, son libertinos. Y ahí es donde viene la pregunta de la hermana sobre los falsos métodos de la hermenéutica, o una falsa hermenéutica, o una hermenéutica media o mentirosa. 3. La comprensión total de la Biblia, la comprensión del tema salvífico y el tema de transformación, obviamente solo lo va a entender un buen intérprete. Un mal intérprete a media va a entender o nulamente va a entender esos casos. Recuerde que hay textos en la Biblia bien complejos. Y hasta por niveles podríamos encontrar, porque hay niveles de dificultad en los versículos. Por eso una gran necesidad de la hermenéutica. Estamos hablando de este gran tema de la necesidad de la hermenéutica, la necesidad del estudio de la hermenéutica. Es que hay versículos que tienen niveles de dificultad. Hay unos claros, ¿verdad? Claros para la gente de poco conocimiento. Podríamos establecer ese como el nivel 1. Pero también hay aquellos versículos que necesitan un estudio bíblico básico. Cómo traducir una palabra, buscar en el diccionario una palabra o el contexto de inmediato del pasaje bíblico. Hay otros, como nivel 3, por ejemplo. Puede haber menos niveles o más niveles, ¿verdad? Este es un aproximado, una aportación. Por ejemplo, hay versículos difíciles para la mayoría. Aquí es donde se necesita una hermenéutica, nivel 3. Y está el nivel 4, que a pesar de que tengamos la hermenéutica, que vamos a ver el triángulo y el círculo hermenéutico. Fíjense bien, este podría ser un círculo en vez de un triángulo. Tenemos elementos como la comprensión, la explicación, la interpretación. A ver, ¿cuál sería el primero? El primero podría ser la comprensión, ¿verdad? Lógico. Ahora, usted comprende, usted interpreta, usted explica y regresa a lo mismo. Ahora,
también usted puede, al interpretar, comprender mejor.